compañero Andrés Hermosén. Silverio Ferreira es alcalde de Moca. Juan Pablo Acosta, coordinador Juan Pablo Acosta, periodista por la paz, Movimiento Internacional de Periodistas por la Paz. También están con nosotros aquí el profesor Mariano García, quien está realizando un diplomado de liderazgo comunitario, liderazgo social comunitario, y ha invitado a sus miembros, a sus estudiantes, para que compartan con nosotros este encuentro de solidaridad con el pueblo venezolano. Un aplauso. También queremos darle las gracias al compañero Gonzalo Sánchez, que ha facilitado toda esta logística de la comunicación, la grabación y todo. Un aplauso al compañero Gonzalo Sánchez. Usted puede pasar a la mesa también de dirección, porque está muy machista esa mesa, y necesitamos una dama, por lo menos. Sí, usted de la comitiva, por favor. Usted es Maribel Núñez. Es perfecto. Bien, el pueblo mocano, con su tradición de lucha, no puede estar ajeno a lo que está pasando en Venezuela. Y esa es la representación y la diplomacia de los pueblos. A veces los gobernantes se ven obligados, o el imperio, como dijo Obama, le retuerce el brazo muchas veces a los gobiernos. Sin embargo, la rebeldía de los pueblos, la representación de los pueblos, eso es imposible hacerlo. Y por eso el pueblo mocano le rinde homenaje a la gallardía, a la rebeldía, a la resistencia del pueblo venezolano, que está dando una lección de lucha ante las presiones, la embestida del imperialismo norteamericano. Vamos a llamarlo por su nombre. Entonces, eso necesita el apoyo, el respaldo de todos los pueblos oprimidos del mundo. Y porque allí, con ese respaldo, con ese apoyo, nosotros le estamos diciendo a los gobernantes de los países latinoamericanos y del Caribe, que el pueblo es el camino que necesitamos nosotros, de redención, de lucha. Por eso nosotros hemos querido hacer este encuentro de respaldo, de solidaridad. Entonces, en coordinación, en representación del Comité Mocano de Apoyo a la Revolución Bolivariana, se dirige a ustedes Luis Manuel Durán, quien va a decirle la palabra de bienvenida al embajador y a su comitiva. Buenos días, embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, público en general. Haciendo una remembranza de por qué y cómo nació este grupo de mocanos en solidaridad con el pueblo de Venezuela. En marzo de este año, nos apersonamos los señores Benito Castillo, Andrés Hermosén, Apolinar Beato y un servidor a la sede de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, República Dominicana. Movido por una imperiosa necesidad que tiene nuestro hermano pueblo venezolano, en honor a la verdad, en medio de tantas mentiras promovida por el imperio.
de recibir un apoyo solidario en unión a su causa y de todos los pueblos latinoamericanos. Recordando que la República Dominicana y la República de Venezuela somos pueblos hermanos, con vínculos históricos desde los inicios de nuestra independencia, ya que fue esta república que le dio albergue a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y recordando que nosotros los mocanos, siempre desde nuestra independencia, hemos sabido dar respuesta en favor de la patria cuando ésta lo necesita. Por eso nos llaman la Villa Heroica, cuna de los héroes, sepulturera de los tiranos. Señor embajador, con este acto le ratificamos una vez más que estamos decididos a luchar unidos a su pueblo, porque Venezuela nos ha dado ejemplo de resistencia. El objetivo nuestro es gritar en alta voz, sin miedo, en cualquier rincón que nos encontremos, que Venezuela somos todos. Todos somos latinoamericanos y hay que defender nuestras raíces. La patria grande, la verdad se impone. Sí, en representación del movimiento Periodistas por la Paz, el movimiento internacional Periodistas por la Paz, vamos a escuchar a Juan Pablo Acosta. Buenos días, Excelencia, señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Qué gusto estar de nuevo con usted, porque como usted recordará, estuvo no hace mucho tiempo con nosotros en la actividad del Movimiento Internacional por la Paz. Saludo a los compañeros, amigos y hermanos de este comité de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, que es lo mismo que decir con los pueblos a los cuales quiere el imperialismo someter a sus garras. Nosotros, Excelencia, no vea la cantidad, sino la calidad de los hombres y mujeres y hasta niños que están aquí hoy, y les reiteramos en nombre de este movimiento y de este comité y en el del Movimiento Internacional por la Paz, que precisamente el mes pasado estuvo reunido con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, todo el apoyo decidido en la magnitud que podamos darlo nosotros. Porque si no apoyamos a la República de Venezuela, resulta que caerá Venezuela, caerá Nicaragua, Cuba no caerá, porque ya Cuba tiene una trayectoria enorme, pero caerá el resto del país, del mundo. Y nosotros, que somos parte del mundo, no podemos permitir una perversidad de esa naturaleza por parte de los Estados Unidos. Finalmente, cuando estábamos hablando, antes de que llegara el señor embajador, nos decía uno de los compañeros que Estados Unidos está por crear el ISIS en América Latina. No es que lo está por crear, es que ya lo creó, es que lo tiene. Lo único que es un ISIS americano, que anda destruyendo, matando, robando y saqueando a los pueblos. Entonces, no es que lo va a crear, es que ya lo tiene creado, pero encontrará de frente a los pueblos. Bienvenido, Excelencia, y vamos a escuchar sus palabras, que sabemos que, como siempre, serán de aliento y de recepción, de solidaridad de este comité. Muchas gracias. Bien, bueno, ustedes aquí están jóvenes, los jóvenes, ya hay una tradición de lucha
aquellos 12 años también una parte de representantes. Muchas veces los jóvenes tienen dificultades para orientarse porque son víctimas de todo ese poder mediático que está bombardeando con mentiras, con fake news, con mentiras falsas a esta juventud. Por eso nosotros nos sentimos contentos que esta juventud tenga la oportunidad de escuchar y de venir a ver y escuchar la verdad. Con ustedes, el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali Uzcategui Duque. Buenos días, para mí es un honor encontrarme en la población de Moca y en su real disposición agradecer a la mesa principal, a sus integrantes, a representantes de la sociedad moqueña y mocanos, y por supuesto a los asistentes, que no son más que la digna representación del pueblo dominicano y que enaltece no solamente el espíritu revolucionario de los dominicanos, sino la integración de nuestros pueblos, no única y exclusivamente con Venezuela, sino con toda América Latina y el Caribe. En ese real valor de su presencia, y como decía nuestro querido amigo, con la presencia de la juventud, jóvenes, hasta una niña nos está observando, está copiando, porque son el relevo del espíritu de un proceso en el cual debemos soñar en el desarrollo, soñar en la amistad, en la hermandad y en la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y no hay más que buscar eso a través del concepto social. Algunos piensan que cuando se habla de socialismo es hablar sencillamente, retóricamente, del concepto político de algo. No. Cuando hablamos de lo social o del socialismo, es sencillamente hablar del bien común, de los pueblos, de la igualdad y de la democracia. Hablar del socialismo es el de conocernos mejor y el de la participación total de nuestros pueblos en las decisiones políticas de nuestra nación, de nuestro país o de nuestro estado. En nuestra Constitución eso lo llamamos participación, y es parte indiscutible y de mucha importancia para nosotros los venezolanos y las venezolanas cumplir y defender nuestra Constitución, la Constitución de 1999. En estos momentos de camaradería y de unión revolucionaria, deseo saludar, como lo dije ya inicialmente, este foro y traer en el recuerdo la reciente conmemoración de la celebración de la Internacional o el Día Internacional del Trabajador, el pasado 1 de mayo, el cual nos recuerda la lucha de los trabajadores con el objetivo de lograr sus derechos y sus reivindicaciones sociales que coadyuvan al desarrollo laboral y a la seguridad nacional de un país. Recientemente en Venezuela hemos conmemorado ese día con la participación de todo el pueblo. Para ello traje unas imágenes en las cuales de alguna otra forma podemos observar qué nos ocurrió ese día en nuestro país. Si las tenemos listos o listas, por favor. Bueno, se puede ver. De Venezuela, escribiendo la historia de los trabajadores, de las trabajadoras, de los hombres y mujeres de a pie, de los humildes, su decisión absoluta de defender la patria, de defender la revolución, al costo que sea necesario defenderla en las calles
Esta es la fuerza del amor de una revolución que cada día se fortalece más, enfrentando dificultades, enfrentando tensiones, derrotando golpes de Estado. Cada día somos más poderosos, cada día es mayor el amor que sentimos por nuestra paz. Es el 1 de mayo más poderoso que jamás se haya visto en la historia de los 1 de mayo. Esto es reflejo de la participación del pueblo venezolano. Este es el reflejo del apoyo a un proceso socialista que tiene su virtud en la Constitución, en nuestra Constitución, en donde llama a la participación total en los aspectos de las actividades políticas de un Estado, y que por ello es fundamental educar, formar, y son uno de los principales preceptos que lleva el gobierno nacional desde 1999, primero al frente del presidente y comandante eterno de nuestra revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, y luego con el primer presidente chavista como es el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha mantenido no solamente el desarrollo y la profundización del socialismo, sino cumpliendo los lineamientos que establece el Plan de Desarrollo Simón Bolívar, que ahorita estamos en el 4º plan, que a pesar de todos los problemas que hemos tenido desde 1999 a la fecha, se va desarrollando, se va cumpliendo. Recientemente se acaba de entregar a nivel de construcción de solución habitacional la habitación o la solución habitacional número 2.600.000, un proceso en el cual se ha proyectado que para el 2025 debiéramos tener construido 5 millones de soluciones habitacionales para el pueblo venezolano. Y cuando hablo del pueblo venezolano, incluye a toda una población de emigrantes que tenemos en el país, de diferentes nacionalidades, las cuales tienen los mismos derechos que los nacionales, y que luego, dentro de ese contexto, van a contribuir al desarrollo de nuestro país. La historia nos permite tener evidencia de los logros obtenidos por los trabajadores a través del mundo y cómo ha sido la evolución en el tiempo para fortalecer sus instituciones que representan. No ha sido una tarea fácil. Sus esfuerzos, sus sacrificios y voluntad de lucha persiste con la sola intención de lograr un mundo mejor. Como un elemento de la resiliencia aplicable a la economía, pudiéramos inferir que cuando la ciencia y los trabajadores, y cuando hablo de ciencia, es como encontrarnos en este espacio donde se acumulan una gran cantidad de temas, de libros, ensayos, historia dominicana, historia mundial quizás, y que contribuye a esa formación. Por ello, que cuando hablamos de la ciencia y los trabajadores, y hablamos de un concepto de resiliencia, es para traer algo que pudiera ser, porque son factores esenciales, la ciencia y los trabajadores. La ciencia porque ayuda a cultivar al hombre, a la mujer, para obtener conocimiento en su desarrollo, y el trabajador porque necesitamos su fuerza laboral y sus conocimientos para contribuir a ese desarrollo. Cuando se abracen esos dos conceptos, la ciencia y el trabajador, pudiéramos decir que aplastarán con su abrazo todos los obstáculos sociales. Sencillamente, el mensaje es la lucha contra el capitalismo
y el neoliberalismo, que si logramos vencer tendremos una democracia socialista. Y le usaría una frase que reza en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: y participativa, porque es fundamental que participe todo el pueblo en la formación de las políticas públicas de un Estado, en donde el pueblo, desde las bases sociales que representamos, ustedes representan una base dentro del concepto social, de esta niña que está escuchando y que puede que le quede algo de toda esta reunión y esta experiencia que ha tenido con su poca edad. Pero somos la base y desde allí se construye el poder originario. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se nos mantiene el concepto de poder originario. Más aún, ese poder originario fue la que construyó esta Constitución a través de una asamblea o de un proyecto constitucional. Desde 1999, el 15 de diciembre de ese año, fue votada, no votada a la basura, no, votada por un pueblo para elegirla como su carta magna, donde están nuestros deberes y nuestros derechos. Y aquí dice que el único que puede llevar a una reforma o a una transformación de esta Constitución es a través del pueblo originario, o del pueblo como base fundamental del poder originario. Y con ello se revierte la pirámide y finalmente sea el gobierno. Estamos acostumbrados que el gobierno es el pilar fundamental, pero con nuestra Constitución hemos logrado que se cumpla el mandato soberano que le han dado los ciudadanos a través del gobierno. Invertir la pirámide. Cuando les hablo de las bases sociales, del poder originario que somos todos, hacia el mandato, hacia aquel ciudadano que ha sido elegido presidente constitucional de una nación, de un país. Porque hay que tener muy claro tres conceptos fundamentales de país, de nación y Estado, que tienen un eje transversal que los une, y ese eje transversal se llama pueblo, ciudadano. Si no existe, no existirá ni país, ni nación, ni Estado. Y para ello tiene que ser un pueblo culto, con cultura, cultura de lo que son o de lo que somos, nacionalidad, integración y lo más importante, no olvidar las gestas históricas e independentistas que lograron con sus luchas obtener nuestra nacionalidad o nuestra independencia. Cuando hablamos de República Dominicana, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de hombres y mujeres, que en ese momento histórico dieron su vida, dieron su sangre, dieron su conocimiento para que seamos hoy en día un país, una nación o un Estado. Deseo agradecer la invitación a este acto, el cual me hincha el pecho de emoción revolucionaria, y más siendo el tema de esta agenda, la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Y también mencionaría que yace en nuestro consciente, no subconsciente, nuestro consciente, porque estamos conscientes de ello, la Cuba antiimperialista, que nos ha enseñado por más de 60 años lo que es resistir y mantener una lucha revolucionaria. La Nicaragua combatiente, la Bolivia defensora de la Pachamama,
y la emancipación de los pueblos de América y del Caribe, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Honduras. He recordado los aspectos que nos unen en conciencia política y revolucionaria, pero que a la vez nos señala un eje negativo. Tenemos un eje negativo en esa conciencia también, que nos señala un eje negativo que nos alinea en nuestras luchas, el cual es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentable, pero ha sido así. Sus gobernantes se han dado a la tarea de mantener por más de 200 años la vigencia del monroísmo, o mejor dicho, pretenden revivir en su esencia la llamada doctrina Monroe de 1823. Tenemos que recordar que nuestra América, como fue anunciado por Martí fue el que dio ese concepto, nuestra América, ha estado bajo las apetencias e intereses de actores foráneos que han irrespetado constantemente la soberanía y autodeterminación de los pueblos del mundo, logrando colonizar y vulnerar el concepto de Estado-Nación. Recordar lo que le mencioné hace un momento: país, Estado, Nación. A ellos les interesa tener un país sin Estado, Nación, o con el Estado sin el concepto de nación. Por eso es que escuchamos a veces que hay países que han sido desnacionalizados porque le eliminan, le tachan a través de la intervención y el colonialismo el concepto de nación. El 10 de abril pasado, después de 50 años, Cuba proclamó en referéndum popular el 24 de febrero la Carta Magna, que, como nuestras constituciones, la dominicana, la bolivariana y la cubana, fortalecen la seguridad y defensa de los deberes y derechos del pueblo, en esta oportunidad del pueblo cubano. Y vemos como hoy, sin ningún tipo de disimulo, existe un ataque no solamente contra Venezuela, sino contra todos aquellos países progresistas o socialistas. Hoy no dista nada de lo contrario de lo ocurrido en el pasado de nuestra historia, ya que estamos afrontando nuevos ataques del gobierno norteamericano contra la constitucionalidad, la democracia, las libertades políticas, las normas del derecho internacional, y contra lo más sagrado de un país, atenta contra la vida y estabilidad política, social y económica de los pueblos. Venezuela enfrenta desde 1999 una intervención permanente en sus asuntos internos, que son únicas y exclusivamente de responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. Después de sufrir el ataque subversivo de desestabilización y la aplicación de operaciones de baja intensidad o golpe suave, nos encontramos en una etapa abierta y descarada de una guerra convencional orquestada por el gobierno de los Estados Unidos, en acompañamiento de gobiernos satélites, porque lamentablemente tenemos gobiernos en algunos países, muchos de ellos hermanos, definidos así por un solo padre, que fue el padre libertador Simón Bolívar, y sus gobiernos actualmente acompañando como satélites al gobierno de los Estados Unidos a través del presidente Trump, han decidido pues también atacar a su hermana Venezuela, para deponer al presidente legítimo y constitucionalmente elegido Nicolás Maduro Moros, en virtud que no han logrado obtener sus resultados de un golpe de Estado o producir un magnicidio. Nuestra Constitución nos establece los tiempos de la legitimidad de un gobierno o del proceso
presidencial. Y como lo ordena la Constitución, que para nosotros, como Carta Magna y como nuestra Biblia, nos establece esos tiempos. Y el 18 de mayo pasado, en el 2018, fue elegido el presidente Nicolás Maduro Moro, constitucional. Más aún, pudiéramos traer a la memoria el proceso de diálogo que se llevó en República Dominicana, el cual para el 5 de febrero del 2017 se llevó a efecto una proclama o una declaración en la cual se entendía para el 2018 de ese año el cumplimiento de elementos fundamentales de ese proceso de diálogo, y dentro de ello era adelantar las elecciones, las cuales el presidente Nicolás Maduro cumplió, y en donde la oposición no quiso participar. No fue que no se les dejó, no quisieron participar, dejaron el espacio vacío, todos cumpliendo instrucciones del gobierno norteamericano. Por ello, podemos mencionar que estos procesos de intervención y agresión contra el país, los más dramáticos e inhumanos que han ocurrido en 20 años del proceso bolivariano, revolucionario y socialista, como lo declaró en el 2005 nuestro comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías, lo he identificado, algunos de ellos de la forma siguiente: golpe de Estado del 11 de abril del 2002, recordado, 11 y 12, y el 13, en una unión cívico-militar, he retornado ante la presidencia de la República nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Luego, sin olvidar o sin querer recordar, sino por su importancia, el decreto ejecutivo del expresidente Obama del 8 de marzo del 2015, declarando a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo en estos momentos a la expresidente Cristina Kirchner cuando decía cómo va a ser Venezuela una amenaza para los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos la primera potencia militar mundial. Luego, desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018, ya antes de las elecciones de ese año, del año pasado, ya se habían dado a la tarea de desconocer algo que no había ocurrido, como fueron las elecciones legítimas y soportadas constitucionalmente, o ordenadas, por darle ese nombre. Cuarto, acciones de magnicidio contra el presidente de la República y las autoridades del Ejecutivo Nacional. También hay que recordar que en ese momento, el año pasado, para el 8 de agosto, en un acto en el cual participaba el pueblo, las autoridades gubernamentales e institucionales o del Ejecutivo Nacional, a través de la utilización de drones, se atentó contra la vida del presidente de la República y de todas las personas que se encontraban ante esa tribuna. Gracias a Dios, no lograron su objetivo. Pero ¿qué dijeron los medios? Y ustedes lo pudieron haber observado con la mediática internacional, de un supuesto hecho, y en algunos casos hasta indicaron que había ocurrido un autoatentado. Imagínense cómo funciona la mediática que ataca no solamente a Venezuela, sino a la verdad del mundo. Quinto,
El gobierno de Trump violando las normas legales internacionales, multilaterales, la Convención de Viena y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es nuestra Constitución. Condujo de forma flagrante y sin desparpajo ante la comunidad internacional y de los países miembros de las Organizaciones Unidas, ONU, la autoproclamación de un presidente de facto, conduciendo hacia el 23 de enero reciente un intento de golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido y respaldado por 7 millones de venezolanos como resultado de las elecciones del 20 de mayo del 2018 del presidente Nicolás Maduro Moros. Tenemos que recordar que en ese contexto y dentro de lo que significó el 23 de enero, el 23 de febrero, como vieron que los resultados de esa autoproclamación no dieron efecto, de ese supuesto presidente de facto, pues se dieron a la tarea de llevar a cabo lo que fue la ayuda humanitaria a través de un país vecino que es Colombia. Y trataron el 23 hasta el 27 de febrero de invadir a Venezuela con esa supuesta ayuda humanitaria, la cual quedó en evidencia que fue un ataque perpetrado contra la soberanía e integración del país. Luego, como tampoco les dio resultado, atacaron el sistema eléctrico nacional el 7 de marzo del 2019. Y todavía en estos momentos, las instituciones, el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas siguen trabajando para recuperar el 100% o la totalidad de todo el sistema eléctrico nacional. A través de una acción originada de los Estados Unidos, con el acompañamiento de venezolanos, de partidos de la oposición apátridas, lograron afectar de manera grave el sistema. Pero esa misma fuerza revolucionaria, esa misma fuerza socialista, esa misma actividad de los trabajadores, como lo vimos en estas imágenes iniciales, donde apoyan al proceso, se dieron a la tarea de la recuperación y hoy se ha normalizado el sistema. No obstante, seguimos trabajando para lograr la optimización del mismo. El 30 de abril pasado fuimos testigos de otro intento de golpe de Estado, en donde un grupo de sesudos políticos, porque no se le puede dar otro nombre, de la oposición apátrida, con acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos, se dieron a la tarea de significar una insurrección con un grupo de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siendo algunos de ellos engañados y al darse cuenta del error que los obligaron a cometer, se dirigieron a sus unidades de origen y denunciaron la acción ante sus comandantes naturales. Este amago fue neutralizado inmediatamente y al final del día quedaban pequeños focos de disturbios. Durante esta acción desesperada de los apátridas y fascistas, dejaron como resultado personas heridas, daños a los bienes públicos y sociales, escuelas, transporte público, sitios de esparcimiento, etc. Aunado a esto, hay que recordar que desde el 2014 existe un bloqueo económico y financiero contra el Estado venezolano, que es definido por activistas sociales y miembros de los organismos internacionales como una acción de lesa humanidad. Y es una acción de lesa humanidad que se identifica en el 2014. Pero quisiéramos recordar que va mucho más allá. Diría que antes que llegara el presidente Hugo Rafael Chávez Frías o el comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
a la presidencia. Ya desde antes de 1999, Venezuela venía sufriendo una serie de ataques desde el punto de vista económico, no permitiéndole en muchos de los casos poder obtener repuestos o sencillamente insumos para ciertas áreas agroindustriales. Les puedo decir que para 1998, para 1999, la operatividad de las fuerzas de las Fuerzas Armadas Nacionales, como era la denominación de ese momento, tenía un grado de operatividad muy bajo. Pudiéramos decir que no llegábamos al 15% de operatividad. O sea que no podíamos contener a un enemigo, ni siquiera mantener operaciones por más de 24 horas. Nuestras logísticas estaban en el suelo, por falta de sistema de armas, por falta de mantenimiento, los cuales las Fuerzas Armadas para ese momento dependían de la doctrina norteamericana o occidental. Y por ser eso así, nos impedían accesar a repuestos, a mantenimientos importantes para ese sistema de armas. Vemos entonces cómo los Estados Unidos han venido trabajando no solamente contra Venezuela, sino contra América Latina y el Caribe. Para 1980, los Estados Unidos hablaba de la disminución de los ejércitos, porque querían ser los policías, son los policías del mundo. Pero mientras menos resistencia puedan tener en nuestros países, en nuestra región, por supuesto, menos resultados negativos podrán tener ellos en sus operaciones. Y por ello, para esa época se hablaba de la disminución de los ejércitos. Y la forma de disminuirlo, pues no era más que lograr fuerzas policiales, como ha ocurrido con Panamá, como ha ocurrido con Costa Rica, y que podrá ocurrir con algunos u otros países de nuestra América. Es así que cuando hablamos de los aspectos de lesa humanidad, nos encontramos con situaciones de sanciones o medidas coercitivas que atentan al sistema financiero venezolano, atentan contra la economía, porque nos imposibilita tener acceso a las finanzas internacionales. Y así, de la aplicación de esas medidas coercitivas, que no son más que la imposición de normas y leyes transnacionales que dispone el gobierno de los Estados Unidos contra los países del mundo, porque no solamente contra América Latina y el Caribe, es contra todos los países del mundo. Ahí vemos a Libia, a Irán, a Turquía, la misma Rusia, que es una potencia, cómo le imponen sanciones económicas, tratando de lograr o impedir su desarrollo. Pero resulta que en este siglo XXI ha surgido otras potencias. Han surgido en el continente o en los continentes el desarrollo del concepto pluripolar. Nos acostumbramos a hablar de los Estados Unidos como una potencia mundial. La OTAN, las cuales dirigen abiertamente con integrantes de otras naciones del mundo, del África, de Europa, de Asia, han tratado de dominar la influencia no solamente de Rusia, sino de China. Hoy, esos dos grandes países han desarrollado un sistema económico, si es por China, avasallante, y un sistema militar, si es por Rusia, que supera al poder norteamericano militar. Estamos hablando entonces de un concepto en el cual ya el mundo no está en manos del norte,
Ya podemos decir que los países del mundo, en ese concepto pluripolar, podemos tener confianza y relaciones internacionales, relaciones comerciales de otra índole y en equilibrio con el concepto real de ese proceso de globalización, que es otro concepto que hay que saber determinar y desarrollar cuando hablamos de la globalización. La globalización es cuando repartimos los conocimientos a nivel de la educación, la matemática, la física, la química, a través de la salud, nuevos descubrimientos para atacar determinadas enfermedades. Eso es la globalización. La globalización no significa lo que los Estados Unidos ha pretendido a través del tiempo ejercer, que es el dominio, que es el de absorber los países para su beneficio particular. Porque lo que les interesa son nuestros recursos. Y no solamente los recursos minerales o riquezas que posean nuestros países, sino nosotros, como seres humanos, somos su principal recurso para la satisfacción del desarrollo de su economía. Este año se han dado la tarea los Estados Unidos a través de este concepto definido por socialistas, por internacionalistas, por miembros de organizaciones internacionales, como una acción de lesa humanidad contra Venezuela. No conforme con eso, este año se han dado la tarea de enajenar, robar, desviar, bloquear recursos financieros y de activos fijos por el orden de más de 150.000 millones de dólares y de unos 30.000 millones de dólares en activos financieros del Estado venezolano, bloqueando las importaciones y exportaciones, generando con ello la inestabilidad económica y social de Venezuela, porque nos impiden obtener los recursos necesarios para el desarrollo económico del país y para el sustento de la población. Nos impiden llegar a las importaciones y exportaciones. Nos impiden tener medicamentos, vacunas. La Cruz Roja recientemente, a través de una solicitud del gobierno venezolano, del presidente Nicolás Maduro Moro, dio un auxilio técnico y de medicamentos para poder suplir ese bloqueo económico y financiero que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Y eso sencillamente es una medida que se ha adoptado de tantas otras que tiene que realizar el Estado venezolano para poder salvar ese bloqueo económico. Para nuestro pueblo, en su condición soberana y socialista, ha respondido ante el ataque y la amenaza del imperio norteamericano, respaldando así la revolución bolivariana y socialista de Venezuela, como legado de nuestro líder y comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hemos visto el 1 de mayo cómo el pueblo trabajador, revolucionario, socialista y chavista salió a conmemorar el Día Internacional del Trabajador y como nunca, en una marcha por más de 10 kilómetros, le dijo sí a la paz, sí a la democracia y sí al socialismo del siglo XXI. Dicho esto, quiero recordar ante este auditorio el legado de nuestros grandes pensadores con afirmaciones históricas que se mantienen en el presente y que podrían ser tomados como premonitorio
por su ocurrencia actual. Me referiré al profesor Freddy Yepes, cuando en su libro de ensayos titulado El antiimperialismo e internacionalismo de Bolívar, publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, que existió un tiempo atrás, el profesor escribe: si algo legó el futuro libertador Bolívar como la verdad verdadera internacional más importante de su tiempo, fue avisorar lo que sería Estados Unidos para la América. Refiere el profesor Yepes que en 1818 nuestro libertador se refería a la actitud de los mandatarios estadounidenses y su punto de vista con relación a la lucha que sostenían los americanos del sur para independizar a su nación. Hay que recordar que para esa fecha América del Sur se encontraba evolucionando en un proceso de independencia del colonialismo español. Al respecto, decía el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, decía el libertador: hablo de la conducta de Estados Unidos respecto a los independientes del sur, nosotros, y de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda especie de auxilios que pudiéramos procurarnos allí, el norte. Contra la lentitud de las leyes americanas se ha visto de imponer de 10 años de prisión y 10.000 pesos de multa, que equivale al de la muerte, contra los virtuosos ciudadanos que quisieran proteger a nuestra causa de la justicia y de la libertad, la causa de América. Vemos cuando hay países, gobiernos, naciones que quieren apoyar a Venezuela, como Cuba, a través de las misiones sociales, educación, de salud, y les imponen más sanciones. A la misma Rusia le imponen sanciones y amenazan a todos aquellos países que puedan colaborar con Venezuela para que no hagan dichas actividades a juicios de ser sancionados. Ya nos lo decía el libertador en 1810. O recordar a ese gran político y pensador cubano con su reflexión de alerta que nos hace Martí: a un plan obedece nuestro enemigo, el de enconarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan, o sea, tenemos que prepararnos, el cual enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin nuestra patria libre. Plan contra plan. Sin plan de resistencia no se puede vencer un plan de ataque, lo decía Martí. El comandante Fidel Castro definía la revolución como: revolución es sentido del movimiento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en lo que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Eso nos lo decía Fidel y se mantiene en el tiempo. Si queremos abrazar el socialismo, si queremos abrazar la revolución
no solamente de un país, de nuestros países, con la evolución de las leyes, con la evolución de las normas, del trabajo, del aspecto social. Tenemos que tener presente ese concepto. Y tomando la visión del comandante Hugo Chávez, líder eterno de la revolución bolivariana, cuando el 8 de diciembre del 2012 nos dice: hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, para nuestras hijas, para patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán, ante esa circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueran, la respuesta de todos y de todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, es unidad, lucha, batalla y victoria. En estos momentos de historia patria, cuando recordamos un abril victorioso, revolucionario y de dignidad nacional, es oportuno nombrar al profesor don Juan Bosch, quien con su paciencia describe en 3 trabajos literarios, posiblemente se encuentren acá en este recinto, la influencia de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Esos son El pentagonismo sustituto del imperialismo, escrito en 1968 o publicado en 1968. De Fidel Castro a Cristóbal Colón, las fronteras imperiales, 1970. Y su ensayo Viaje a los Antípodas, publicado como libro en 1978. Hoy, 56 años después, se mantiene vigente su pensamiento y obra literaria que describe la influencia del imperio norteamericano e interés de dominar la geopolítica mundial a través de la desarticulación del concepto Estado-Nación, ese concepto que les hablé inicialmente, soberanía y autodeterminación de los pueblos. El imperio jamás ha descansado desde 1810 hasta el presente en tratar de subyugar y dominar a la patria de Bolívar. Y hoy más que nunca, en estas fechas inmemorables, cuando el 27 de abril se cumplieron 2 años de la denuncia de nuestro país ante la OEA, porque denunciamos hace 2 años ante la OEA, un organismo internacional denominado Organización de Estados Americanos, la cual suplía, eran las demandas del gobierno de los Estados Unidos, suplía el gobierno corporativo y por qué no ese concepto del pentagonismo. Hoy somos libres del Ministerio de la Colonia, como fue denominado por Fidel, y podemos decir que seguimos defendiendo la patria socialista e independiente, del ataque que viene perpetrando el imperio contra la revolución bolivariana. En estos momentos en donde la campaña mediática mundial se hace eco de las algarabías del gobierno de Trump, de los gobiernos satélites que lo acompañan contra la agresión contra Venezuela, y por qué no decirlo, el pentagonismo como sustituto del imperialismo, una de las obras consideradas como uno de los mejores trabajos escritos por el profesor y expresidente dominicano Juan Bosch, uno de los pensadores más reconocidos por la historia latinoamericana moderna y quien hace referencia a un sistema que va de lo político a lo económico, pero sin dejar de estar revestido de poder militar para el dominio del mundo. Contra este complejo sistema nos enfrentamos, no solamente la patria de Bolívar, sino los pueblos de América Latina y el Caribe. Finalmente, Venezuela, desde 1999, enfrenta uno de los peores ataques subversivos de su orden político, económico y social, a través de forma de guerra no convencional, en donde los actores se esconden a través de organizaciones no gubernamentales, ONG,
medios de comunicación, países vecinos, grandes corporaciones económicas y financieras, medios de inteligencia extranjeros y con la ayuda de miembros de partidos de oposición apátridas que atentan contra la vida republicana del país. Todo ello dominado por el concepto de fake news, las falsas noticias, en donde imponen una mentira para desacreditar un proceso socialista como sistema político y con ello imperar con el neoliberalismo salvaje, que no es más que la destrucción del mundo en manos de pequeños grupos dominantes. Ya lo han dicho y lo han planteado como una solución política, lo dijeron recientemente, que es eliminar el comunismo de América y el mundo, y para ello intervendrán a los países progresistas y socialistas de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y Venezuela. Habría que preguntar a estos desaforados del capitalismo perverso, ¿será que desaparecerán al cristianismo como esencia religiosa y social, en donde el pueblo es la fuente de la igualdad social para el bienestar del mundo? Finalmente, debemos recordar que el mes de abril victorioso, rebelde, de rescate de la unidad nacional, es el mes de Cuba, el mes de Venezuela y de la dignidad del pueblo dominicano con la guerra de abril. Es la dignidad de los pueblos de América. Los venezolanos y venezolanas saldremos airosos y adelante, demostrándole a los pueblos que podemos tener un mundo mejor, en donde podamos vivir con justicia social y en donde se fortalezcan una verdadera integración en un mundo pluripolar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Martí! ¡Viva! ¡Viva Duarte! ¡Viva! Luperón! ¡Viva vos! ¡Camaño! ¡Viva Fidel! ¡Chávez! ¡Vivan los pueblos de América Latina y el Caribe! Por un Lula libre, viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias. Hola. Bien, gracias. Buen día. Bienvenida y bienvenidos a todas y a todos. Y qué privilegio tener aquí a nuestro honorable embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Y queremos aprovechar y expresar nuestra admiración por el señor embajador. Usted sabe lo que es eso, resistir estoicamente, sí, esa campaña bestial que hay contra la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro Moros, el verdadero presidente que tiene Venezuela. No conocemos otro, un carajo a la vela que se suba encima de un banco y diga que es el presidente ya legítimo de Venezuela. Carajo, ¿y en qué cabeza puede caber eso? Entonces, yo recuerdo un pasaje cuando intentaron darle el golpe de Estado a Chávez. El representante diplomático de Venezuela aquí se plumió, corrió como una gallina a ponerse al lado de los golpistas. ¿Te imaginas? Y hoy miren lo que ha pasado, que tenemos un señor embajador aquí que ha resistido toda la embestida, porque aquí los antichavistas y otros pues quieren hacer la vida imposible a la embajada y al embajador, y sin embargo él se mantiene firme. Vamos a darle un aplauso al embajador. Y ya finalmente, porque yo sé que hay muchas cosas que decir, señores, hay que tener cuenta con los fake news. Ayer sostuve una discusión con un colega, y escuché en varios programas que la primera combatiente, seguro que muchos de ustedes lo escucharon, que la primera combatiente, Cilia Flores, había llegado en un avión a Punta Cana. Oigan, señores, sí, yo tuve que discutir agriamente con un colega. Le dije que no se lleve de eso, de los fake news. Es que hay una campaña brutal que no envenenan, no tergiversan. Caramba, ustedes, los que están aquí, cuando escuchen una información, no la crean de inmediato.
esperen buscar fuente. Yo sinceramente en casa casi las 24 horas del día es a Telesur que sigo. Y ustedes tienen el canal de aquí, el 104, el canal del telecable de aquí, 105 RT y 154, 254 Cubavisión Internacional. Esos son los medios, porque es que los demás nos envenenan, nos inventan mentiras cada día contra un gobierno, contra un presidente legítimo, un presidente que encabeza una revolución bolivariana. Y donde quiera que aquí se hable de revolución en América Latina, ya los yanquis quieren aplastarlas. Pero creo que con Venezuela, con Cuba, como decía Juan Pablo en su intervención, no podrán porque hay una unidad cívico-militar irrompible en Venezuela y se impondrá el socialismo revolucionario y bolivariano. Finalmente yo quería que el señor embajador nos aclarara, porque el día pasado estuve en una misa aquí y el sacerdote en medio de la homilía anunciaba que el domingo tanto iba a haber un día por Venezuela. A mí me resultó extraño, y yo, pero la iglesia, y que un día por Venezuela. Entonces veo aquí en el periódico Camino que la conferencia del episcopado dominicano ha acordado dedicar un día por Venezuela en solidaridad fraterna, dice la iglesia. Yo no he visto tanta fraternidad. Sí, y me excusan porque yo soy primo hermano de Freddy Bretón, el arzobispo de Santiago, pero no tengo que necesariamente compartir todo lo que hay y hace la iglesia católica realmente. Entonces, señor embajador, yo quería saber si la embajada de aquí de Venezuela le ha pedido a la iglesia que haga este día por Venezuela, porque es como ofrenda para llevárselo, porque se está pasando hambre, dijo el sacerdote. Se está pasando hambre en Venezuela y van a hacer una campaña la iglesia. Y yo digo, pero tantos pobres que pasan hambre aquí a orilla del río Moca, ¿y por qué no lo asiste la iglesia? Entonces, ¿qué es eso de esta campaña? Venezuela no está mendigando. Venezuela no está mendigando, creo yo. Hasta ahora. Así es que, señor embajador, ¿usted tenía algún conocimiento de eso que va a hacer la iglesia el domingo 2? Que dice realmente, sí, se efectuará el domingo 12 de mayo en todas las parroquias del país, y estaremos de acuerdo si esa ofrenda que se va a recoger se le entrega al señor embajador y se le hace llegar al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, que viva el gobierno de Nicolás Maduro. ¡Que viva! Él tiene el micrófono. Bueno, aló, 1, 3. Bueno, Señor embajador, vamos a escuchar varias, ok. participación. Comunicando obviamente con el Movimiento Internacional por la Paz y le estaba dando la información completa. Entonces, del Movimiento Caribeño por la Paz, que tiene su sede en Barbados, nos ha llegado esta información que estaba en la imagen, pero que no se ven ahí bien por problemas de esto. Dice, impacto sí del bloqueo contra Venezuela. Pérdidas globales para la economía, 23.238 millones de dólares. Eso supera en varios millones lo que es el presupuesto de la República Dominicana, pero por muchos millones lo supera. Valor de activos congelado en los Estados Unidos, o sea, secuestrado, robado por el imperio norteamericano, 30.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente se va a morir por falta de una aspirina? Bueno, lo tenemos aquí. Por falta de una aspirina, porque no podemos comprársela a las empresas del imperio. Y porque además nos roban el dinero. Usted me da golpe y encima de eso me quita mi dinero. Pérdida financiera directa, 1.100 millones de dólares. Monto retenido por Euroclear, 1.200 millones. Monto en el Banco de Inglaterra, 1.300 millones. Pérdida financiera en títulos de deuda soberana, 631 millones de dólares. Impacto del bloqueo en el sector petrolero, 20.000
millones de dólares en la caída de ingresos, caída aportes a la nación, 17.000 millones, costes para suplir mercado interno, 3.000 millones, caída de la producción, 500.000, debe ser bolívares, no entiendo, dólares, ok, barriles, y rezago, inversiones, faja del Orinoco, 400.000. Es decir, señores, que el imperio no está jugando, nunca ha jugado, pero ahora está haciendo cosas que antes no hacía. Cuando salió la información de que Estados Unidos tenía en carpeta matar 7 presidentes en 5 años, y comenzó con el presidente Muammar Gaddafi, con Saddam Hussein y compañía, hubo un amigo en Europa, en una reunión del Consejo Mundial de la Paz, que nos dijo que eso podría ser exagerado porque eso se le iba a descubrir. Y ustedes recuerdan lo que pasó cuando Wikileaks publicó la información. Bueno, de los 7 no mataron 5, pero mataron 3 y derrocaron 3. Es decir, que solamente le quedó el bravo pueblo de Siria, donde estuvimos recientemente reunidos con el presidente Bashar al-Assad. Mesa directiva. Bueno, como usted había dicho, señor embajador, usted había dicho que hay noticias falsas andando en las redes y que esas noticias falsas nos están llenando la mente de veneno. Pero además de ustedes hacer esta conferencia, como ustedes la está haciendo ahora, diciendo las cosas como son, ¿qué otras medidas ustedes han tomado como soberanía, porque siguen siendo un país soberano? ¿Qué medidas ustedes han tomado para que esas informaciones que le llegan a los países latinoamericanos, malas informaciones, lleguen de manera verdadera y veraz, y no de manera de veneno o de mentira? Porque en realidad, a pesar de que están sufriendo lo que están sufriendo, ustedes siguen siendo un país soberano delante de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Bien, yo entiendo que por su investidura usted tiene que ser cauto porque está en un país extranjero en sus declaraciones. Sin embargo, nosotros como dominicanos tenemos todo el derecho y la obligación, y yo en particular, de denunciar una serie de cosas que es importante ponerle los puntos sobre las IES en la situación de Venezuela. Lo que está en juego en Venezuela, lo que está en juego en este momento es el derecho internacional, base de un Estado de derecho, de la soberanía de los pueblos, no importa el tamaño, no importa el tamaño de su país, ni importa el tamaño económicamente que éste representa. Hay un acuerdo internacional en que hay que respetar la soberanía de cada pueblo y que cada pueblo tiene el derecho de darse el gobierno que entienda. Por eso el apoyo militante, el apoyo real, el apoyo consciente y diario a la situación de defensa que lleva el gobierno constitucional venezolano, bolivariano, en cuanto a su derecho a defender su patria. Ahora bien, a lo interno aquí en la República Dominicana, esa defensa hay que ponerle nombre. Se tiene que defender a Venezuela enfrentando el papel de la maldita y corrupta Iglesia Católica que apoya los planes imperialistas. De la misma manera que los grupos protestantes encabezados por Biden están a favor de derrocar el gobierno venezolano. Pero aquí, señor embajador, hay que denunciar la posición tan mala, traidora de este maldito gobierno corrupto, bochista, que se ha unido a los planes de robarle a Venezuela sus dineros. Porque ciertamente este gobierno
Este maldito gobierno bochista se ha plegado los intereses imperialistas, coño, y le ha robado el dinero que tiene Venezuela en la refinería y ha apoyado los planes imperialistas de acorralar a Venezuela. Eso hay que ponerlo claro. De la misma manera que grupos oportunistas de supuesta izquierda, que con la bonanza cuando estaba Chávez, lo veía usted con camisas rojas y hoy se ha metido esa camisa en el orificio más profundo que tiene. Eso hay que decirlo y hay que establecerlo aquí para que estemos claros. No con palabras bonitas de muchos de hoy, delegados que ayer se daban de revolucionarios y hoy están a favor de la intervención del gobierno norteamericano, lacerando la patria venezolana. No puede existir un dominicano con dignidad que apoye una intervención militar yanqui en Venezuela, porque nosotros sufrimos en carne propia lo que es una intervención yanqui. No hay manera de que un maldito dirigente coño de partidos tradicionales que aspiran a la presidencia estén apoyando esa intervención y estén cuestionando la legalidad del gobierno democráticamente elegido por el pueblo venezolano. Nosotros entendemos que solamente con la unidad del pueblo se podrá mantener la República Bolivariana. Pero entendemos también que aunque han sido muy inteligentes el gobierno, muy comedido en la respuesta dada, tiene esta que ser enérgica. ¡Enérgica! Porque cuando esa derecha llegue ahí, no lo va a tratar con paños tibios. Lo va a fusilar todo, para que esté claro. Lo va a fusilar a todos. Si no ven el ejemplo que le pasó a Gaddafi por estar confiando y sin creer que era verdad, haciéndose de muñequito lindo con los europeos, y los franceses fueron los primeros que lo fusilaron. Cautos pero enérgicos. Y nosotros en nuestro país tenemos que verlo, y eso lo hemos reprochado al gobierno venezolano, que se ha puesto del otro lado. Cuando nosotros hemos denunciado en nuestro país los planes que tiene el imperialismo de lacerar nuestra soberanía también, planificando y trabajando diariamente para una fusión con Haití. Ese maldito gobierno haitiano que hoy le dio la espalda a ustedes los venezolanos y que ustedes tanto lo han apoyado, porque es bueno ponerse claro con esto. Nosotros entendemos que los dominicanos estamos en la obligación de defender, estamos en la obligación de defender el derecho que tiene Venezuela de ser libre, independiente y soberana, y entre ellos decidir qué hacer. Apoyamos la soberanía, apoyamos ese derecho, igual que nosotros exigimos el derecho de como dominicanos nosotros enfrentar nuestro futuro y de hacer la nación que nosotros entendamos. Muchas gracias. Profesor, hay algo. Deben hacerlo por bloques, porque si no se va a diluir mucho. Si él puede contestar las tres que hay. Para que terminar. Para hacer le va a decir algunas palabras porque hay posiciones que no son preguntas. Ok. Muchas gracias. Dame un momento. Apagar. Okay. Muchas gracias por permitirme la palabra. Buenos días, señor embajador. Mi inquietud es la siguiente. Viviendo en una época de la idiotización, de una mercantilización de la cultura, como lo estableció el filósofo y el sociólogo Herbert Marcuse en su obra El hombre unidimensional, ¿qué salida tienen los pueblos que son víctimas del imperio de salir al frente cuando nuestra juventud se encuentra, como lo dije, idiotizada? El terrorismo mediático es el que nos dan a través de las redes. Eso es lo que consumimos, y me preocupa la situación, porque usted quiere una fuente noticiosa y usted el primer objeto que tiene es el teléfono, y ahí es que nos están envenenando, como decía el señor periodista. Me gustaría saber cuál es la respuesta
la solución a ese mal tan grave que tenemos. Muchísimas gracias. Un turno más. Sí. Sí. Buenos días, señor embajador. Un saludo efusivo y revolucionario. Y decirle que nos sentimos muy a gusto compartir este histórico territorio de la República Dominicana que se llama Moca. Para mí fue, no diríamos una sorpresa, que ya habiendo pasado tanto tiempo de que se esté hablando del multilateralismo, yo no creía que las naciones, no solamente Estados Unidos, que encabeza todas esas naciones, iban a tener el tupé de plantear, después del siglo XXI, una intervención armada a un país indefenso y que tiene el derecho a ser libre y a elegir el gobierno y el sistema que ellos quieran. Creo que una base fundamental del reglamento de las Naciones Unidas, que muchas veces pienso que está como a favor de ellos, es la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos creo yo que es la base fundamental de las Naciones Unidas, y yo la estoy viendo como cómplice, medio rezagada para apoyar eso. Llevar una política correcta, porque realmente siento, hasta donde yo pueda ver, que el sector chavista se ha fortalecido con la actitud que se ha tomado, se ha llevado, que lo que quieren la guerra son los otros y que ustedes quieren la paz. Y la gente, aún no chavista, me da la impresión de que no quieren una guerra en Venezuela. Cuando pienso en Venezuela, pienso en Alepo, en Siria, una ciudad totalmente destruida. Yo creo que los venezolanos piensan en eso. Los muertos en una guerra serán venezolanos, de los dos bandos. Las ciudades destruidas serán fundamentalmente las de los venezolanos. Entiendo yo. Hay una actitud que no sé, el gobierno no ha podido resolver, que es el alza de los precios desmesuradamente. ¿Qué piensa hacer el gobierno para combatir que una mercancía que hoy vale 10 pesos, mañana vale 15, 30, 40, 50? ¿De qué medios se valen ellos para aumentar los precios allá en Venezuela? Gracias, señor embajador. Sí, embajador. Bueno, una de las situaciones que se presentan dentro del contexto de las relaciones bilaterales entre dos países, Estado-nación, Estado nacional y Estado receptor. Receptor República Dominicana, Estado nacional Venezuela, en este caso es una relación bilateral. En ese mismo contexto y dentro de la relación diplomática bilateral, y como bien nuestro amigo lo dijo hace un momento, uno tiene que ser respetuoso de los asuntos internos del país receptor, en este caso de República Dominicana. Y retorno a la pregunta o a la afirmación de la ayuda de la Iglesia para el 12 de mayo. Bueno, recordar que el 12 de mayo es el Día de las Madres, ¿no? Entonces fíjense que ya eso hasta tiene una concepción de un mensaje, de un mensaje subliminal. La Iglesia, a nivel de su política clérica cristiana,
toma y adopta posiciones que muchas veces contrae hasta las mismas relaciones de los países. Si en la política interna, bueno, vemos cómo también tiene un desarrollo social en función de algunos intereses. Yo he tenido la particularidad de tener conversación y reuniones con el obispo Osoria, y el cual me ha parecido, como todos ellos, dentro del concepto de relaciones humanas, y más ellos que representan el tema de la religión católica, el cristianismo, la esencia de lo que es Jesucristo, pues lo veo de acuerdo a la información como algo sano. Ahora hay que ver el desarrollo del mismo para el día 12, cómo finaliza el mismo. Lo que sí es cierto es que Venezuela no ha pedido en ningún momento ayuda humanitaria a la iglesia. Posiblemente es una iniciativa de ellos. La forma es cómo van a hacer llegar esa ayuda humanitaria, porque si un Estado, no Venezuela, cualquier Estado, cualquier país, no ha pedido ayuda humanitaria, pues no puede obligatoriamente tratar de dársela, como ocurrió el 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela, que los Estados Unidos, a través de Colombia, quisieron, por supuesto, llevar una ayuda humanitaria, que a la final se sabía que llevaba esa ayuda humanitaria, que eran pertrechos para los antisociales, para los paramilitares, para que subvertieran el orden interno del país. Y una compañía de soldados, una compañía, no un batallón, ni el ejército, ni la fuerza, una compañía de soldados impidió que esa ayuda supuesta humanitaria pasara a la frontera sin autorización. Los países somos autónomos, tenemos autodeterminación, soberanía, independencia, y nosotros determinamos quién nos va a prestar una ayuda humanitaria. Por eso, cuando les hablé de la ayuda que recibimos de la Cruz Roja, y la misma Cruz Roja ha sido enfática: no nos inmiscuyan en asuntos políticos, lo nuestro es de orden internacional y multilateral, ayudar a los países con ciertos problemas desde el punto de vista técnico a nivel de salud y de abastecimiento por falta de obtención. Más aún, Venezuela le pagó a la Cruz Roja esa ayuda de acuerdo al costo que pudo exigir la Cruz Roja. En definitiva, es el gobierno nacional quien pide la ayuda humanitaria. Por lo tanto, si es una ayuda humanitaria que está llamando a la iglesia, pues yo tengo desconocimiento de ello, porque mi gobierno, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y de sus instituciones, no ha reflejado ni ha solicitado tal ayuda. Espero que a Breton, a nuestro querido periodista amigo, le haya, como decía Juan Pablo, cuando hablaba allí de unas cifras económicas o reflejo del bloqueo económico, vemos cómo se representan. Por un lado, en esa totalidad hay más de 150.000 millones de dólares que están en la picota. Cuando decimos que están en la picota, bueno, nos lo robaron, nos lo bloquearon, nos lo quitaron. Nada más Cisco tiene un valor. Tomás, ayúdame, ¿cuánto que más o menos cuesta la Cisco? Están calculando aproximadamente 25.000 millones de dólares. Nada más la Cisco, por el tema de infraestructura, sin tomar en cuenta su producción. Y, disculpe, embajador, y el saldo que tiene en cuentas, el capital de... y el saldo que tiene en cuenta son más de 25.000 millones de dólares. Quien los Estados Unidos se apoderó de aquello, porque como ellos son los policías del mundo,
tomó la decisión de quitárselo al gobierno venezolano y, entre comillas, cedérselo al autoproclamado o al presidente, supuesto presidente de facto que ellos nombraron. Entonces podemos ver que esto también se refleja con las acciones de PDVSA, que es nuestra principal industria nacional, producción petrolera, la cual, que por los mismos bloqueos que se vienen realizando por parte del Estado o del gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, pues impide de que la producción también sea sacada del país. Han llegado hasta la situación inalienable de impedir que el petróleo venezolano llegue al pueblo cubano, que llegue al gobierno cubano, que llegue a la República Cubana. Bloqueo. ¿A través de qué? Bueno, meterle sanciones a todas aquellas embarcaciones de transporte de petróleo. Entonces, vemos cómo Estados Unidos dice, o el gobierno de los Estados Unidos, que Venezuela tiene una crisis humanitaria, pero no dicen que es generada por ellos. No dicen que son ellos los que han propiciado esa crisis. Y por supuesto, cuando hablamos de qué estamos haciendo, pues resulta ser que en Venezuela se viene desarrollando un plan de desarrollo Simón Bolívar. Primero fue 2003, 2007, 2007, 2013, 2013, 2025, que es un plan socialista. Y allí se utilizan las fuerzas generadoras de producción, de trabajo, para poder salvar el bloqueo económico y desarrollar otras perspectivas de producción aparte del petróleo. Porque si alguien tenía un concepto claro de la independencia, era nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que decía que teníamos que independizarnos del petróleo y ser productivo a lo interno y poder tener los recursos necesarios para la producción. Y por eso es que ustedes han visto de que con todos los problemas que tenemos a nivel de salud y alimentación, el pueblo ha resistido con algunos problemas, se ha abastecido, pero no hemos mantenido en pie de lucha, porque se ha logrado obtener una producción marginal, pero que nos permite por lo menos la producción interna. La producción interna del país en el tema de alimentación cubre casi el 75-80%, que es alto. El otro 20-30% es de las importaciones, y normalmente en esas importaciones están los insumos necesarios para producir, porque hay elementos que no se producen en el país que son necesarios para mantener la producción, y eso es lo que nos ha bajado el nivel y la calidad de alimentación en el país. Estamos pasando trabajo pero superando, tenemos vulnerabilidad pero superando, y acompañado, vieron unas imágenes que no es propaganda, de la marcha y no solamente marcha, sino concentración de los venezolanos y venezolanas del 1 de mayo pasado, en el cual yo incluí ahí que dije que era la prolongación a través de 10 kilómetros. No, eso llegó hasta más de 17 kilómetros de autopistas, de carreteras, de vías de comunicación llena del pueblo venezolano. Y yendo al concepto de lo mediático y de la falta de información, eso es lo que no permiten las grandes corporaciones que salen contestándole a nuestra querida amiga, joven por su riqueza y joven por lo que significa para este país, y que será un bastión para la formación también de sus compañeros, es que eso es lo que impide que salga fuera de nuestra frontera en muchos de los casos. Y lo hemos podido irradiar a través de las redes sociales, que tampoco las redes sociales escapan de esa guerra mediática, porque
se ha entendido de esa forma. Hay que recordar que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías fue uno de los primeros que utilizó el Twitter y en menos de 15 días ya tenía más de 1 millón de visitantes. Después se pegó Obama y así sucesivamente algunos otros dirigentes. Comprendieron que las redes sociales eran fundamentales y por eso es que vemos cómo nos enajenan el cerebro a través de mucha información falsa de estos medios. Es por ello, por ejemplo, le dicen a Mujica en estos días que qué pensaba del atropello de unas tanquetas y Mujica dice que bueno, que el que se para por delante se lo llevan. Ayer salió otra noticia de parte de Mujica aclarando que prácticamente aquellos que se llevaron a los manifestantes eran una cuerda de locos. Ustedes fíjense la reacción de Mujica, un hombre preso por más de 20 años, que sufrió la embestida del fascismo, y entonces a estas horas de reflexión, en donde debe haber una mayor disposición al desarrollo del concepto social, pues se manifiesta y se retracta de esta forma. Pero no va a que eso fue totalmente falso, de que atropellaron, porque luego en otras imágenes se ve que no atropellaron a nadie. Entonces la gente se queda con lo primero que le llega a través de las redes. Por eso cuando me preguntas con el tema de la lucha contra la información, lo que es el concepto mediático, pues esa lucha la tenemos que dar nosotros mismos, dentro y fuera de nuestras fronteras, con este tipo de actos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que muchas veces entendemos que atienden y se soportan de acuerdo no a sus necesidades, sino a las necesidades del poder económico. Antes nosotros hablábamos de 3 poderes: poder económico, poder político y poder social. No, ahora hablamos de un solo poder. Ahora el solo poder lo tiene el económico, que maneja lo social y lo político. O sea, el poder económico es el que está detrás de los intereses, y por eso es que luchan, como lo dijo los Estados Unidos: vamos a desaparecer el comunismo en el mundo, no en América Latina, en el mundo. Y en América Latina, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, bueno, Ecuador está ahí en 2 aguas, pero todo aquello que represente el progresismo. ¿Por qué? Porque va en contra de las ideas capitalistas, neoliberales salvajes, que no es más que el bien no común, sino particular, de corporaciones y de pequeños grupos empresariales, que no por ser pequeños no quieren decir que dominan el mundo. La resistencia en el país se ha dado a través del concepto que manejamos en nuestra Constitución. Si una de las cosas que nos ha permitido la Constitución es mantener por más de 20 años el proceso, el día que violemos la Constitución, que es lo que andan buscando, cuando alguien me decía de que hemos permitido, que hemos sido permisivos, es una traducción mía, ¿no? Que hemos permitido, que no hemos tomado acciones contundentes, es que finalmente lo que buscan es que violemos la Constitución, y al nosotros violar nuestra Constitución, lo que nosotros defendemos, se nos cae el sistema como un castillo de naipes, porque somos los primeros en violarla. ¿Quiénes han tratado de violarla? Bueno, vemos el golpe de Estado del 2002, cuando llegó Pedro Carmona el Breve y automáticamente desapareció la Constitución y agarró la de 1961, se autoproclamó como el tonto este que está al frente, y duró 48 horas porque no tenía asidero. Y aquí donde está que las Fuerzas Armadas o la Unión Cívico-Militar o el pueblo, porque el pueblo somos todos, está en el deber, según el artículo 350, de restituir la Constitución. Y si alguien quiere
transformarla o reformarla, tiene que cumplir una serie de elementos que están establecidos en la Constitución. O sea que nadie, por mocha y trocha, decimos nosotros, mocha y trocha, trocha son caminos del campo y mocha es las palancas de velocidad de los camiones de esos rústicos. Entonces, con mocha y trocha no quieran ellos que van a violentar la Constitución, no pueden, y eso es lo que buscan, que nosotros la violemos. Yo voy a traer acá lo que ocurrió cuando salió Guaidó a una gira internacional y regresaba y manifestaba: me voy a Venezuela y que me esperen porque voy a llegar. Y llegó por el aeropuerto internacional de Venezuela, Maiquetía, y lo estaban esperando 3 embajadores en Maiquetía y cuerpos de seguridad del Estado, pero para darle seguridad. Si a alguien o si a quien menos nos interesa que a él le pase algo, es al gobierno revolucionario, y ahorita está en una situación muy vulnerable y grave, que le ocurra algo y marquen al gobierno venezolano, que fue el que procuró un atentado contra este personaje. ¿Qué pasó ese día? Más de uno: no, que el gobierno tuvo que haberlo hecho preso, detenido, debe estar en el calabozo. No, porque ese diputado, según la Constitución, tiene inmunidad. Tiene inmunidad, nos lo dice nuestra Constitución, como diputado, porque es elegido por el pueblo, sino el poder originario que somos todos, y ese pueblo le está dando una inmunidad a través de la Constitución. No podemos nosotros violentar esa orden del pueblo, que es diferente a que la Asamblea Nacional se encuentre en desacato. Eso es otra cosa. Él podrá tener inmunidad, pero no puede hacer ningún tipo de trabajo con la Asamblea Nacional porque está en desacato, porque la Asamblea Nacional, dentro de los poderes del Estado, es un poder o parte de él, y no es autónomo, sino que tiene que cumplir también las normas constitucionales, y cuando exceda ese requisito, pues la misma Constitución, a través de los otros poderes, será llamado a capítulo, y por eso es que está en desacato y se mantiene en desacato. Todavía hoy el presidente de la Asamblea Nacional es el diputado Ramos Ayub, del 2016. Estamos en el 17, en el 18 y en el 19. El que se ha disfrutado la Asamblea Nacional ha sido el diputado Ramos Ayub, porque hasta que él no acepte el desacato, todo lo que se ha originado desde el 2016 a la fecha es nulo, de toda nulidad. Entonces, creo poder haber dado una respuesta de por qué el Estado ha administrado comedidamente la norma a costa de heridos, de muertos, que esa es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un enfrentamiento entre los manifestantes pacíficos, que ya vemos por la experiencia que no son nada pacíficos, que acontecen fallecidos? Pues que las Fuerzas Armadas policiales, o las que tienen la responsabilidad del control orden interno, atenten contra estos manifestantes y produzcan muertos. Cada rato aparece utilización de elementos de nuestra Fuerza Armada Nacional. Lo acabamos de ver recientemente cuando durante la acción de golpe de Estado se llevaron 25 soldados de un componente, se lo llevaron al distribuidor de Altamira y dijeron que habían tomado la Carlota y tenían armas, y vimos, porque eso salió por las redes, armas de alto calibre para enfrentar a las fuerzas que no es que venían a proteger, pero sí impedir el proceso violento a los cuales estaban originando estas personas. La educación.